Como habíamos dicho antes, la infancia existe porque hubo un adulto que lo nominó así. O sea, le puso un nombre a esa etapa de la vida. Y si se lo puso es porque constituía un objeto o un problema para él. Y así comenzó la historia y eso trajo consecuencias. Piensen siempre en este concepto, no solamente para esta materia, sino para otras, por ejemplo, para la identidad de género y un montón de cosas más. Que como ustedes definen, actúan. Hay una conexión entre lo que yo pienso y lo que yo termino haciendo. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que nosotros estamos desarrollando? En principio, históricamente, el niño fue considerado un problema, sobre todo a partir de la modernización, cuando ambos padres tenían que salir a trabajar, los niños quedaban solos o iban a la guerra y los chicos quedaban solos. Los chicos cuando quedan solos con su espontaneidad, sus características, hacen todo tipo de cosas, desde el peligro que encarna quedarse solo y morir, desde internarse en el bosque y se lo coman los lobos en la antigüedad, o que lo muerde un perro hoy, este, o que cometan delitos, que molesten a los vecinos, que bueno, hagan todo tipo de cosas, o incluso pongámosle que en determinadas situaciones los niños también quieran, no sé, intervenir para decidir cómo tiene que ser la plaza o de o qué tendría que hacer el intendente, etcétera, etcétera. Son todas cosas que eh, pueden derivar del niño, pero no necesariamente el adulto en esta primera etapa lo iba a considerar. Por lo tanto, en esta primera etapa, digamos, el tratamiento del niño consistía básicamente en considerarlo un problema. Y entonces actuaba en función de eso. ¿Cuáles eran las formas de accionar? Bueno, era sacarlos del hogar y llevarlo a otras familias que pudieran cuidarlo, llevarlo a hogares de menores, meterlos presos, todo depende de la época. Pero en principio podríamos considerar que hay un factor común que es de eh, la idea del niño como problema. Ahora, a medida que fue avanzando este tipo de intervención, también las ciencias empezaron en función del trabajo sobre caso por caso, que se hizo sobre lo que iba sucediendo en esas intervenciones, empezó a conocerse mejor ciertas particularidades del comportamiento del niño. Y entonces empezó a entenderse que hay un conocimiento experto a que hay que eh, hacer intervenir para tomar este tipo de decisiones. Entonces, los chicos empezaron a hacer tratamientos psicológicos, tratamientos médicos con medicinas, etcétera, etcétera, o tratamientos reeducativos, empezaron las escuelas especiales, por ejemplo en el caso educativo, ¿no? En el caso del niño problema, antes era expulsado o era excluido, abandonado a su propia suerte. Si eso no funcionaba y quería seguir manteniéndose, bueno, en una segunda etapa, como decimos, la época de la especialización, las escuelas comunes empezaron a tener estrategias o dispositivos de educación especial. Escuelas más chicas o grados o aulas dentro de las escuelas comunes donde se les ponía a todos los chicos especiales o que tenían dificultades o anormalidades. Y entonces se lo planteó como una integración, podríamos decir, una política de integración en la que se le reconocía el derecho a la educación, aunque diferenciada en función de sus características y su madurez. Eh, y actualmente podríamos decir que estamos en otra fase, que es que las políticas han pasado, digamos, de la normatividad de la primera etapa al tratamiento en la segunda etapa, ahora a una tercera etapa que es el tema de la promoción o de la prevención. Es decir, que en el caso nuestro sería como el promover el concepto de sujeto de derecho como una forma de transmitir
este concepto nuevo y hacer hincapié no tanto en los problemas de los niños, sino en las potencialidades de los niños. Por eso también la educación hoy en día está más interesada en el proceso de la educación, en los intereses del niño, en tratar de apuntalar todo lo que tenga que ver con su desarrollo espontáneo o con sus intereses, que con, en función de un diagnóstico, derivarlo a un tipo de escuela u otra. Entonces, lo que quise hacer con esta última etapa de la charla es que ustedes adviertan que en estas tres fases, que son la del problema, la de la especialización y de la promoción, hay tres conceptos de infancia que también fueron evolucionando en su realidad. O sea, el concepto de infancia derivó en realidades distintas para la infancia y que marcan también el cambio de la educación en relación al niño, ¿no? El niño excluido, el niño integrado aparte y el niño, como decimos hoy, incluido. Pero esto no solamente pasó en la educación, también pasa en la medicina. Eh, para ustedes no será raro escuchar que es importante la prevención, las políticas de prevención, el uso de los medios de comunicación para lograr que determinado tipo de cosas no sucedan, o determinadas enfermedades no acaezcan. Bueno, eso sería una política de prevención. Antes la medicina no entraba dentro del arco de su imaginario y se dedicaban obviamente a recibir enfermos y curarlos. La prevención es como parte de esta tercera fase.